Posada del Sol, el sótano que no acepta visitas. Voy a contarte algo que cambió la forma en la que entiendo las promesas. Si alguna vez has sentido que un lugar te mira de regreso, quédate. Esta noche entré a la Posada del Sol, en la colonia Doctores de la Ciudad de México, buscando grabar un testimonio más para el canal y salí con una marca que todavía llevo en la piel. Antes de seguir, si te gustan estas historias y quieres escuchar hasta el final lo que desenterramos, suscríbete ahora y deja tu like, porque lo que voy a revelar no se cuenta dos veces. Y si te ha pasado algo parecido en un edificio abandonado o en una casa con historia, cuéntamelo en los comentarios. Respira conmigo, apaga una luz y sube el volumen. Yo llegué de madrugada, sin tráfico, con el aire espeso de agosto pegado a la cara. La fachada, resquebrajada pero orgullosa, parecía un telón a punto de abrirse. Se dice que el lugar nunca terminó de nacer. Hay un patio central que traga el sonido y corredores que devuelven pasos que no diste. Empujé la reja oxidada y entré. El olor era una mezcla de humedad, carbón antiguo y flores marchitas. En el centro, un círculo de mosaicos enlodados, y más allá, la boca de la escalera al sótano. Éramos 3, pero desde el primer pasillo juraría que nuestro eco eran 4. Me repetí a mí mismo las reglas de siempre: no llevarse nada, no insultar nada, no prometer nada. Sin embargo, había ido ahí a buscar una promesa incumplida. Alguien, años atrás, prometió levantar ese hotel como un regalo a la ciudad, y dicen los vecinos, murió antes de ver el primer huésped. Cuando una promesa se corta, el tiempo se queda goteando. Ese goteo nos guió al primer altar, oculto bajo un tragaluz. Veladoras derretidas, fichas de metro, fotografías borrosas, juguetes, una cajita de madera con una cuerda rota. Me acerqué con la cámara y la cajita respiró, o eso juraría cualquiera. Un chasquido vino del sótano. Entonces lo escuché por primera vez, una cancioncita sin letra, infantil, que subía como la humedad por los muros. Mis manos sudaban dentro de los guantes y aún así el metal de la reja me heló. Las ventanas tapiadas dejaban entrar una brisa que no venía de la calle. Escuché un roce sobre las baldosas, como falda arrastrándose. Me detuve a rezar sin decir la palabra Dios. Prometí respeto. Prometí no cruzar límites que no entendiera. En ese instante, lejos, una puerta golpeó sola. El sonido subió por los pasillos como si nos estuvieran llamando por lista. La Posada del Sol tiene sus cronistas, algunos de barrio, otros de archivo. Yo había leído recortes, fechas, nombres. Pero esa madrugada tenía enfrente lo que no aparece en ningún papel. Había cruces de cinta pegadas a las paredes, marcas de yeso que intentaban contener algo. Cuando apunté la lámpara hacia la arcada derecha, descubrí manos estampadas en polvo, delgadas, a la altura de una niña. Mi compañero me dijo que no me quedara atrás. Bajamos hacia el sótano por escalones despostillados. El aire cambió, se hizo más frío y pesado, como si alguien hubiera abierto una puerta muy antigua del otro lado del pasillo. En la primera sala, el reloj de mi muñeca falló y marcó la 1:13, aunque eran casi las 4. Yo crecí escuchando a los viejos del barrio hablar de sitios que guardan su propio horario, y recordé sus advertencias. No mires directo a los espejos rotos, no cruces un círculo de sal, no nombres a nadie ausente. En una esquina vi un cuadro apolillado con un paisaje oscuro. Debajo, una nota escrita a mano. Decía lo siguiente: si entras, cumples. Mi estremeci. Al fondo, otro altar, este con una peculiaridad. Todas las monedas estaban dispuestas como si hubieran rodado hasta quedar de canto. Mi otra compañera se arrodilló en silencio y empezó a hablar con alguien que ninguno de nosotros veía. Le preguntó por un nombre. El eco devolvió un susurro. Yo no lo entendí, pero le vi la cara y supe que no estábamos repitiendo historias, estábamos en medio de una. Recordé que el barrio de la Doctores creció sobre terrenos bajos y que muchos edificios beben el agua del subsuelo como si tuvieran sed antigua. La posada se pensó con jardines, vitrales y reloj solar, pero las sombras mandan. En ese sótano,
La energía era de promesas quebradas. El yeso parecía piel de gallina. A la izquierda alguien había trazado una línea de sal y carbón, y sobre la línea, 3 cabellos atados con un listón rojo. Mi compañera me dijo que no lo tocara. Ella carga una libreta de campo donde apunta todo lo que no debemos repetir. Escribió una frase que no olvidaré: no preguntes nombres que no puedas devolver. Quedamos calados. De la sala contigua vino un golpe rítmico. 3, como si pidieran permiso. Avanzamos con la lámpara al pecho. Y entonces vimos la primera silueta, no un cuerpo, sino un vacío con forma, el borde de la humedad dibujando un vestido. La cancioncita regresó por el ducto de ventilación y me obligó a inclinar la cara, porque sentí que subía desde el suelo leve. El pasadizo siguiente nos obligó a ir de lado. Yo avancé primero con la cámara junto al pecho. Del techo caía cal en hilos, y cada hilo parecía tensarse con mi respiración. Encontramos una sala circular con marcas de carbón en el piso, un trazo espeso que dibujaba una rueda con 8 radios. En el centro había un vaso con agua intocable, cubierta por una película que no era polvo. Mi compañero quiso tocar el borde y le detuve la mano. No rompas lo que no entendemos. Él insistió en que nada pasaría. Entonces escuchamos de nuevo esa cancioncita, esta vez mucho más cerca, como si alguien la cantara desde el fondo de ese vaso. Yo dije nuestro nombre en voz alta, la forma en que nos decían de niños, esperando que aquello respondiera. Una risa breve nos cruzó la espalda. Después, silencio. Lo juro, el agua subió 1 milímetro. Cuando la lámpara titiló, vi algo en la pared, una promesa escrita con carbón: vuelvan cuando cumplan. Sentí que el lugar nos estaba cobrando un precio que aún no sabíamos. Antes de seguir, te lo digo directo, si quieres que sigamos metiéndonos a sitios donde nadie quiere que metamos la nariz, suscríbete y deja tu like ahora mismo. Este canal existe porque ustedes no sueltan la historia. Gracias por apoyar y por contar en los comentarios lo que han visto, esto nos hace comunidad. Seguimos. Volvimos a la rueda. Alrededor había huellas de zapatos pequeños marcadas en el polvo. Ninguno de nosotros calza así. Vi también marcas de dedos en el vaso, como si lo hubieran tomado desde adentro. Encendí la grabadora y pregunté quién prometió primero. La respuesta llegó como vibración, un zumbido que no estaba en el ambiente, sino debajo de la piel. Entendí algo que me explicaron los abuelos, que las palabras lanzadas no desaparecen, se quedan girando como papalotes atados a un hilo que no vemos. A eso algunos le llaman un egregor, otros le dicen carga, en México solemos llamarlo aire pesado. La rueda parecía un molino que tragaba esas palabras. Seguí el trazo de carbón con la luz y noté cortes, interrupciones, como si alguien hubiera intentado abrir una puerta en el dibujo. Del otro lado se escuchó una respiración que no era nuestra. Mi compañero dijo que ya era suficiente, que subiéramos. El sótano pedía un pago y yo había prometido una historia completa. No sabía todavía que el precio sería personal. Di 2 pasos hacia la cisterna. La lámpara parpadeó 3 y un segundo quedó en silencio, como cuando se corta la luz en la colonia y se oyen los perros sí. El último tramo del sótano era una garganta que olía a metal. El suelo se inclinaba hacia una cisterna sin agua. Había ladrillos arrancados, cables como lianas y un mural fantasma que apenas se adivinaba en la humedad. Mi compañera se quedó atrás tomando fotografías. Mi amigo avanzó conmigo hasta el borde. Yo apunté la cámara hacia el fondo y volví a oír la cancioncita. Pero ya no era infantil. Era una voz vieja que imitaba una frase de mi infancia que nadie más conoce. Una regañina que me decía mi abuela: hijo, no prometas sin pagar. Me temblaron las manos. El borde de la cisterna tenía marcas de uñas en los ladrillos. Mi amigo dijo mi nombre como si lo hubiera olvidado. Yo volteé y no lo vi. Solo quedó su lámpara rodando por el piso hasta detenerse contra un muro. Mi compañera gritó desde el pasillo y su voz no venía del pasillo. Venía de la cisterna. Dije que bajaría por él, y el aire se espesaría tanto que costaba hablar. Di un paso y la rueda de carbón se encendió con un olor a lumbre sin fuego. Yo sabía que alguien nos estaba pidiendo cumplir.
Pero qué cosa. Tomé aire. En la cisterna, las paredes tenían costras de cal formando mapas. Si las mirabas mucho, veías rutas, flechas, figuras. Puse la mano contra el ladrillo y sentí un pulso que no venía de mi cuerpo. 3 latidos. Pausa, otros 3. Mi abuela repetía que donde se repite el 3 hay trato, un intento de cerrar y abrir. Mi compañera tomó una foto y me enseñó la pantalla. En el borde superior, una neblina formaba una cara sin rasgos. Cerré los ojos un segundo para no darle forma a lo que no debía. Los abrí y mi amigo ya no estaba donde lo vi por última vez. No escuché pasos ni piedra cayendo. Solo un cambio de densidad. Grité su nombre. Me respondió mi nombre, pero sin mi voz. Bajé 2 escalones y el cemento vibró. En el fondo se oía agua aunque no la había rumor. El reloj marcaba la 1:13. Otra vez. Empecé a hablar como en un rezo sin dogma. Si estás ahí, dame una señal que no nos dañe. Recibí otra cosa. El borde del ladrillo raspó mi muñeca y dejó una marca. Me ardió como si me hubieran grabado un hilo. La cuerda de la cajita no se había roto, la habían cortado. Alguien decidió que la música se detuviera en una nota y esperaba que otro la reiniciara. Sentí el impulso de atar la cuerda a la rueda de carbón y jalar. Mi compañera dijo que veía movimientos a mi espalda como si alguien pasara corriendo. Yo no me volteé. Aprendí que en esos lugares mirar no siempre es ver, y que ver cuesta. La cuerda rota de la cajita apareció junto a mis pies, aunque la habíamos visto en el primer altar. Me incliné y sentí un tirón en la muñeca, como si algo invisible midiera mi pulso. Entonces escuché completo el mensaje. La voz era la mía repitiendo una promesa que hice de adolescente. Voy a regresar por ti. Recordé a una prima que se perdió muchos años atrás entre hospitales y pasillos. Nunca la despedimos. La posada del sol me puso en la boca unas palabras que yo había sepultado. El lugar era un imán de promesas rotas. Un espejo sin cristal donde uno se mira y no se reconoce. Me acerqué a la orilla y dije su nombre. Algo respondió con un golpe seco que sacudió el polvo. Una sombra pequeña corrió por el borde y tiró una moneda que quedó de canto. Entonces ocurrió el giro que no esperaba. En la pantalla de la cámara se reflejó un cuarto que no era ese. Un comedor con mantel, un reloj funcionando a la 1:13, una niña jugando con una cajita de música. Yo aparté la vista y el reflejo siguió, como si la cámara filmara 2 tiempos a la vez. Ahora el final. Te doy 2 posibilidades porque así opera este sitio. Final trágico. Bajo a la cisterna con la cuerda, encuentro a mi amigo en pie mirando la pared, pero sus ojos miran hacia adentro. No responde. Me acerco, su piel está helada, escucho la cajita encenderse sola y él repite: si entras, cumples. Lo sacamos al amanecer y nunca volvió a decir su nombre. Final abierto. Salimos a la carrera con la rueda de carbón apagándose detrás. Reviso las grabaciones y hay una tercera voz que me llama por mi apodo de niño. Y por primera vez, al llegar a casa, la llave del grifo da un solo goteo a la 1:13. Desde entonces, cada vez que prometo algo siento la muñeca apretada. Si quieres que vuelva y abra la cajita para que escuchen la melodía completa, suscríbete, deja tu like y cuéntame si alguna vez un edificio te pidió pagar una deuda. Nos vemos en la siguiente, pero no cierres todas las luces. Desde ese día cargo una moneda de canto en el bolsillo. Si decides visitar un lugar así, entra con respeto, no te lleves nada y no nombres a quien no pueda volver. No prometas por curiosidad. Las historias no son juguetes. Sigo oyendo aquella melodía en pasillos de hospital. Dime en los comentarios si alguna vez un sitio te habló con tu propia voz. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y activa la campana. Tu apoyo lo hace posible. Nos vemos, pero si escuchas que te llaman por tu apodo de infancia, no respondas a la primera. La tía Toña, la casa que devuelve las voces. Si alguna vez un bosque te respondió por tu nombre, quédate. Esta noche voy a llevarte al corazón de Chapultepec, donde el viento huele a tierra mojada y a hojas viejas, y una casita colgada sobre el barranco promete lo que no puede cumplir. Lo que vas a escuchar me cambió la forma de caminar de noche. Antes de entrar,
Ayúdame a sostener este canal. Suscríbete y deja tu like ahora, porque lo que te voy a contar no lo volvería a repetir a solas. Y si alguna vez algo te habló entre árboles, cuéntamelo en los comentarios, necesito saber que no fui el único. Respire Hondo. Era madrugada. La ciudad dormía con los puños cerrados. Tomé la vereda de grava, crucé el puente que muchos evitan y escuché el primer rumor de agua honda. No era un río, era un murmullo más bajo, como de niños intentando ponerse de acuerdo. La luna apenas se veía entre ramas. Llevaba una lámpara, una grabadora, una oración sin santo y una promesa que hice de niño y que me siguió como sombra. Me acerqué al borde del barranco. La casa estaba ahí, un rectángulo sin ojos, con heridas de yeso y recuerdos clavados en las vigas. Los viejos del barrio me advirtieron algo sencillo y dispuesto a salvarte la vida. Pide permiso, no nombres lo que no pueda volver y, sobre todo, no te lleves nada. Repetí esas reglas en voz baja. Un rumor respondió desde la cañada, casi como si alguien me copiara. Di el primer paso hacia la puerta. El marco estaba pintado de un color que ya no existe, una mezcla de verde y polvo. En el umbral encontré canicas, un listón, una moneda que se negaba a caer de lado. Sentí una presión en el pecho, la misma que uno siente cuando miente. La casa parecía escucharme. Dije buenas noches. Una risita salió del cuarto del fondo. No había nadie. El bosque, cuando te acepta, te enfría los tobillos. Cuando te rechaza, te pesa la espalda. En esa casa me pesó la espalda como si alguien se hubiera subido a ella. Apreté la lámpara y avancé. Lo que sucedió después no estaba en los videos que consumí por semanas, ni en las crónicas de cafetería, ni en los relatos de guardias del bosque. Lo que sucedió fue íntimo, como si la casa hubiera leído una carta que yo nunca envié. Me llamó por el apodo que solo mi abuela usaba. Y lo dijo con la voz de una niña. Un olor a colonia antigua me llenó la nariz. No había frascos, pero el aire estaba perfumado como una sala de visitas que ya no recibe a nadie. En el primer cuarto vi muñecas sin ojos acomodadas en círculo, algunas vestidas con trapos rojos. No estaban sucias, estaban atendidas. En el piso, marcas de paso pequeñitas, dedos impresos en el polvo apuntando a la ventana. Afuera, el barranco respiraba. Si ponías el oído, podías oír como las raíces sostenían el suelo a puro gemido. Me detuve a la mitad del cuarto y apagué la lámpara. Quería escuchar sin distracciones. La casa respondió con un golpe suave, como si alguien tocara 2 veces con los nudillos. Dije que no venía a retar a nadie y que traía una ofrenda. Saqué de la mochila un pan dulce envuelto y un vaso con agua. Se lo dejo a quien habita aquí, dije. La temperatura cambió. El aire dejó de oler a colonia y olió a sábana tendida. Me entró una ternura que no esperaba. Pensé en la leyenda que todos repiten. Tía que alimentaba niños perdidos, casa que resguarda voces ajenas, historias que se confunden entre culpa y cariño. Yo no vine a cerrar ese misterio. Vine a escuchar su versión. La educación que me dieron los viejos de mi familia me empujó a preguntarlo con respeto. ¿Qué necesitas para soltar lo que cargas? No hubo palabra. Hubo un movimiento, una canica rodando en dirección a la puerta del pasillo. En la pared, a la altura de un niño, alguien había escrito con carbón una frase corta. Si entras, cumples. La repetí despacio. Una brisa tibia me tocó la nuca. Recordé algo que me explicaron curanderos de mercado. Hay lugares que beben las promesas como si fueran agua. Si les mientes, te devuelven el vaso vacío y un eco que te sigue a casa. Si cumples, te dejan salir con una marca leve, para que no olvides. Seguí la canica que rodaba sin prisa. El pasillo era un túnel de adobe mordido por el tiempo. A cada paso, el piso se quejaba como un animal dormido. Al fondo, la cocina abierta, platos viejos alineados, un cuchillo sin filo, una silla pequeña frente a la pared. En la pared, 100 rayas. No eran penitencias, eran conteos. Alguien contaba noches. Encendí la grabadora y dije mi nombre completo, por si algo me quería recordar quién soy.
Pregunté si podía pasar a la cocina. Una puerta me respondió con un crujido que no dependía del viento. Entré. Toqué la mesa. Estaba tibia. La casa había guardado calor de una cena que no fue. Una cucharita vibró sola y se detuvo señalando el fregadero. Abrí la llave y cayó una sola gota. Sonó amplificada, como si hubiese caído al fondo de un pozo. El reloj de mi muñeca tanteó la hora con mala intención. Marcaba 1:13. Revisé el celular. Otra hora. Me dio risa nerviosa. Cuando el tiempo se rompe, uno juraría que todo sigue igual, pero el estómago se encoge del tamaño de una semilla. Miré la pared. Los conteos estaban agrupados en series de 7, y cada séptima marca tenía un trazo más hondo. No eran días, eran visitas. Alguien esperaba visitas, y alguien volvía. Apoyé la frente en el marco de la puerta y pedí permiso para abrir el cuarto del fondo. Una voz me lo concedió. No era humana, era más bien un acuerdo en el aire, un asentimiento que no sacia, como cuando alguien te deja pasar pero te observa con los brazos cruzados. Avance despacio. En el cuarto del fondo, la cama baja, un espejo con el azogue comido, una fotografía borrosa clavada con chinche. Acercar la lámpara solo empeoró la imagen. Era un grupo de niños. Sonreían con una rigidez que no era de foto artística. Era de supervivencia. Ajusté la cámara y algo me jaló del codo. No fue hostil. Fue una urgencia. Como si alguien me dijera no pierdas tiempo. Justo aquí hago una pausa para ti. Si sientes que este viaje debe continuar y que debemos regresar con respeto a lugares de los que otros salen corriendo, suscríbete y deja tu like ahora. Tu apoyo mantiene viva esta investigación y nos ayuda a construir una comunidad que entra con cuidado y sale con aprendizaje. Déjame también en los comentarios si alguna vez un lugar te pidió cumplir algo. Porque lo que sigue es la parte en la que la casa quiso cobrar una deuda vieja, y me tocó a mí responder por palabras que dije sin medir su peso. Cerré los ojos y tiré del hilo más viejo que me quedaba. Recordé una promesa que hice cuando era niño. La hice frente a una camilla. Le dije a alguien que volvería con una canción que aliviara sus noches. Nunca volví. En la casa de la tía Toña esa frase dejó de ser recuerdo y se convirtió en requisito. El espejo expulsó una imagen y me vi de espaldas junto al barranco, sosteniendo una cajita musical que nunca tuve. Algo golpeó bajo mis pies. 3 veces. Dejé el pan dulce sobre la cama y el vaso de agua en el alféizar, como quien arma una mesa para huéspedes que no ves. La voz de niña dijo mi apodo de infancia. No me moví. Cuando por fin abrí los ojos, el espejo ya no era espejo. Era ventana. Se veía el barranco iluminado desde abajo por una luz imposible. En esa luz corrían sombras pequeñas que no se escapaban. Jugaban. Me llamaron otra vez. Sentí el tirón en la muñeca izquierda, un ardor como de hilo caliente. Volteé y vi en la puerta una sombra de mujer de hombros anchos. No era amenaza, era custodia. Había cariño y había severidad. Era la dueña de la casa y me estaba midiendo. Le pregunté en voz baja qué hacía falta. El aire se puso amargo, como cuando masticas un remedio. Escuché una sola palabra. Cumple. Bajé con cuidado al umbral que da al barranco. Las ramas parecían dedos, la piedra parecía costilla. El agua del vaso tembló aunque no había viento. El espejo mostró por un segundo una camilla de hospital y un rostro familiar. No voy a pronunciar su nombre. Le prometí una canción. Puse la grabadora en el piso, junté valor y tarareé la melodía que me enseñaron para espantar pesadillas. La casa respiró conmigo. El suelo vibró y la moneda que estaba en el umbral se puso de canto sin tocarla. Antes de dar el último paso al borde del barranco te lo pido directo. Suscríbete y activa la campana. Si valoras que me juegue el pellejo en nombre de la verdad y el respeto, ese clic es el hilo que me mantiene subiendo historias. Dale like y comparte. Lo que viene es el punto donde no hay marcha atrás. Tarareé la última nota y la sentí caer como una semilla a un pozo. El bosque respondió con una ola de aire frío que me puso los pelos de punta. La sombra de mujer en la puerta habló sin voz y supe que no estaba sola.
Dijo algo que entendí en el cuerpo. Si entras, cumples. Si cumples, sales distinto. El espejo devolvió por última vez la imagen del barranco iluminado desde abajo. Las sombras pequeñas se acercaron al borde y una de ellas levantó la mano en señal de espera. El hilo caliente de mi muñeca se aflojó. Sentí que podía irme, pero la casa pidió pago justo. Saqué de mi bolsa un medallón de lata que me regaló mi abuela y lo dejé debajo de la cama. No era un soborno. Era un vínculo antiguo. La cajita musical sonó en algún lugar de la cocina. 3 notas. Luego silencio. Ahora te doy 2 salidas, porque así trabaja esta casa. Final Tragico. La última nota no cayó al pozo. Se quedó flotando y me ensordeció el pecho. Di un paso atrás y el piso se desmigajó como pan viejo. El borde me traicionó. Caí sobre la pendiente y me sostuve de una raíz, pero la raíz sangró tierra y mis uñas se quedaron llenas de polvo agrio. Subí a rastras. Al entrar de nuevo al cuarto, la fotografía de los niños estaba en el piso, rota en 4 partes, y la cama tenía la huella de un cuerpo pequeño que acababa de levantarse. Salí corriendo sin mirar atrás. Al llegar a casa, la llave del agua dio una sola gota a la 1:13 durante 7 noches seguidas. Final abierto. La melodía tocó fondo y no resonó. Fue absorbida. La sombra de la puerta se inclinó un poco, como quien asiente. El espejo se convirtió otra vez en vidrio opaco. La moneda del umbral cayó por fin. Tomé la grabadora, apagué la lámpara y dejé el pan y el agua como agradecimiento. Afuera, el bosque se acomodó. Caminé de regreso con la sensación de que alguien pequeño iba a mi lado tomándome del dedo. Llegué al auto y, antes de encenderlo, la radio soltó un tarareo que no estaba en ninguna estación. Desde entonces, cuando prometo algo, mi muñeca late con un hilo tibio que me recuerda pagar a tiempo. Si quieres que volvamos y probemos una ofrenda diferente, escribe en los comentarios y dime si te pasó algo similar. Tu historia puede salvar a alguien que no sabe pedir permiso. Suscríbete, deja tu like y comparte. Somos una comunidad que entra con respeto y sale con enseñanza. Si deseas que el próximo episodio sea en el Callejón del Aguacate o en la Casa de la Zacatecana, escríbelo. Yo leo cada palabra. Y recuerda, si el bosque te llama por tu apodo de infancia, respira y contesta solo cuando el corazón te dé permiso. La casa negra de la Roma, el cuarto que no apaga la luz. Si una casa pudiera recordar tu nombre, ¿te atreverías a cruzar su puerta? Quédate hasta el final. Esta noche entré a la casa negra de la colonia Roma y aprendí que hay paredes que guardan palabras como si fueran cuchillos. Antes de seguir, ayúdame a mantener vivo este espacio. Suscríbete y deja tu like ahora mismo. Tu apoyo hace posible que sigamos entrando a lugares donde otros prefieren no mirar. Y si alguna vez un edificio te respondió con un escalofrío, cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber si no fui el único en escuchar mi propio nombre desde una pared quemada. Llegué cuando la ciudad respiraba bajito. El portón exhibía cicatrices de fuego y una cadena floja que alguien cortó hace años. Empujé con el hombro y el metal se quejó como animal lastimado. Adentro, el olor era mezcla de carbón frío, perfume rancio y agua estancada. Saqué la linterna, la libreta y una ofrenda simple, sal y una vela blanca. Mi abuela decía que la sal no espanta, ordena. El primer cuarto estaba negro de hollín. Las líneas de los cuadros ausentes marcaban rectángulos pálidos, como fantasmas geométricos. En una esquina, un altar improvisado, una estampita quemada en la mitad, 2 botones, un mechón de cabello trenzado con hilo rojo. No lo toqué. Repetí mis reglas de campo en voz baja. Pido permiso, no nombro a quien no pueda volver, no me llevo nada. La temperatura bajó como si la casa hubiera inhalado. La luz de la linterna patinó sobre un espejo estrellado. No me vi, lo juro. No había reflejo. Solo ceniza flotando en suspensión. Escuché el primero de 3 golpes, lentos, calculados, desde el pasillo. Pensé en crónicas de vecinos, en rituales clandestinos, en promesas quebradas.
La Roma tiene memoria larga, y esta casa, dicen, jamás perdonó la última fiesta que encendieron en su vientre. Di un paso y el piso respondió con un crujido que no venía de madera, sino de algo pegado a mis suelas. Era cera, velas derretidas en huellas. Seguí el rastro. Cada tanto, una pluma quemada pegada al mosaico. En la pared, a la altura de mis ojos, alguien escribió con un dedo en el hollín una frase corta. Si entras, cumples. Sentí que el lugar me había reconocido. No por intruso, sino por deudor. Y yo ya debía algo sin saberlo. El pasillo conducía a un salón con techo abierto. Por ese hueco, la noche goteaba en forma de polvo frío. Los muros tenían marcas de manos, unas pequeñas, otras grandes, como si generaciones hubieran intentado empujar desde adentro. La lámpara reveló un dibujo de carbón, un círculo con 4 cruces, al centro, un rectángulo. Un cuarto dentro de otro cuarto. El dibujo estaba pisoteado, como si se hubiera utilizado demasiadas veces. A mi izquierda, una escalera desnuda, barandal ausente, peldaños mordidos por el fuego. Antes de bajar, hice lo que me enseñaron viejos investigadores del barrio. Nombré el propósito. Vengo a escuchar, a aprender y a dejar en paz. Nada respondió. Más adelante, una sala con mosaicos hidráulicos aún hermosos pese a lo irradiado. Sobre el piso, un juego extraño, pedazos de vidrio dispuestos como si formaran una brújula. Apuntaban hacia una puerta marcada con tiza. Me acerqué y encontré otra ofrenda seca, puros consumidos hasta la mitad, un frasco con pétalos de bugambilia y trozos de cinta negra adheridos como trampa. La casa olía a copal rezagado, ese aroma que se queda cuando el humo ya no está pero la intención no se va. En el zócalo, un rastro de cera formaba números repetidos. Trace, trace, trace. Respire hondo. Mis pasos parecían no producir eco, como si el aire fuera una manta gruesa. Crucé la puerta de tiza y entré a una estancia más íntima. Piso de duela sucia, un librero derrumbado, fotos familiares reducidas a siluetas claras sobre la pared. Un marco seguía colgado. Dentro, un vacío más limpio que el resto, la memoria de una fotografía retirada a destiempo. Me acerqué demasiado. El hollín se pegó a mi muñeca y sentí un tirón interno, como si me hubieran atado un hilo. La casa pronunció mi apodo de niño, esa forma que solo mi madre y un amigo ya ausente usaban. Fue un murmullo dentro de la pared. Me detuve. La duela protestó. La linterna dibujó un rectángulo perfecto en el suelo, una cruz de metal incrustada que no correspondía a ninguna remodelación. Era una tapa, quizá de un antiguo sótano. Al tocarla, percibí el aire distinto, húmedo, más reciente que el resto. No estaba muerto. Alguien abría y cerraba ese acceso aún hoy. Esa fue la primera vez que pensé que la casa no estaba abandonada. Estaba cuidada por algo que no salía a la calle. Decidí bajar. Levanté la tapa y un tramo corto de escalones se hundió en una oscuridad que parecía un líquido grueso. Coloqué la vela en el primer peldaño y encendí la mecha. La llama no titiló. Quedó fija, como si no hubiera viento ni respiración posible. Bajé con cuidado, un escalón a la vez, hasta entrar a un cuarto de muros desnudos donde el hollín se volvía terciopelo. Allí la casa dejó de oler a fuego y empezó a oler a promesa vieja. En el piso, marcas de sillas distribuidas en círculo. Las sillas ya no estaban. Había, en su lugar, pequeños montículos de ceniza, cada uno con un objeto mínimo encima. Una canica, una llave, un botón, un trozo de espejo, un diente de leche. No toqué nada. Al fondo, una pared había sido cubierta con periódicos pegados con engrudo. Quedaban jirones de titulares, palabras como incendio, secreto, clausura. Entre esas franjas apareció un espejo alto, maltratado, atravesado por una grieta. Me vi por la mitad. Detrás de mi reflejo, no había cuarto. Había un comedor iluminado por lámparas que no estaban encendidas en el presente. Una mesa puesta con vajilla antigua, un reloj marcando las 3:33. Escuché risas de fiesta a destiempo, brindis,
La respiración de alguien que se acerca por la espalda. La vela chisporroteó sin apagarse. Una voz, no del espejo, sino del techo, dijo mi apodo de niño otra vez, con acento de alguien que me quería y ya no está. Sentí la jalada de hilo en mi muñeca. Tuve la certeza de que el lugar no se alimenta de miedo, se alimenta de pendientes. En mi pecho apareció esa dolencia leve de las deudas no pagadas. Hice memoria. Recordé la promesa que me hice cuando un amigo me pidió ayuda y yo no llegué. Le dije te marco más tarde. No lo hice. La casa me pedía marcar. Antes de tocar el espejo, te lo digo directo. Si valoras que arriesgue la voz y la piel buscando respuestas con respeto, suscríbete ahora y deja tu like. Ese gesto sostiene la investigación y nos permite regresar con herramientas y cuidado. Déjame en comentarios si alguna vez la vida te cobró una llamada no contestada, porque voy a apoyar mi mano en esa grieta y, cuando lo haga, la casa decidirá si me devuelve entero. Apoyé la palma en el espejo y el frío me atravesó hasta los dientes. Vi mis dedos del otro lado, limpios, sin hollín. El comedor reflejado tenía un mantel con ceniza como nieve fina. Una silla se movió sola, apenas un suspiro de madera. La grieta del espejo se abrió como boca. No crujió, se separó sin ruido, elegante, y del filo salió un olor a perfume caro mezclado con humo. La mesa mostraba un sitio vacío, cubierto con migas, donde alguien se levantó y nunca volvió. Entendí la escena como si hubiera estado ahí. Última reunión, promesas en voz alta, un juramento que no se cumplió. Cuando retiré la mano, mi palma tenía ceniza pegada con dibujos circulares, como si hubiese apoyado sobre una copa invisible. La casa cobró. Dijo al oído, cumple. El cuarto entero respiró. La vela no se movió, pero el aire me apretó las costillas. Los montículos de ceniza vibraron y los objetos sobre cada uno tintinearon con un orden secreto. El diente de leche golpeó el espejo y quedó una marca blanca, mínima, pero visible. 3 golpes subieron por la escalera, no bajaron. Era alguien cerrando la tapa desde arriba. Miré hacia el hueco. La cadena chirrió. No estaba solo. La casa negra me había tragado y no le interesaba mi dramatismo. Le interesaba mi palabra. En ese segundo, recordé la libreta. Escribí deprisa una frase que mi madre me enseñó para pedir permiso y ofrendar salida. Te dejo luz, te dejo sal, dejo nombre y gratitud. Encendí otra vela y la puse frente al espejo. Dibujé con sal una media luna en el suelo y coloqué en el centro la llave oxidada de los montículos. El espejo devolvió una imagen nueva. Yo caminando por el pasillo superior cargando una maleta que no traía conmigo. Dentro de la maleta, fotos de alguien que no quería ser olvidado. La casa me estaba dictando la tarea. Busca lo que falta y devuélvelo. El golpe final vino desde la pared de periódicos. Uno de los recortes se desprendió y aterrizó en mis botas con una fecha que me dolió leer. La noche que prometí marcar. La noche en que dejé a un amigo esperando. El cuarto se llenó de un zumbido bajo, como cables de luz tensándose. Sup que el climax no era escapar. Era cumplir. Tenía que hablar con un muerto y cerrar una puerta que dejó abierta mi silencio. Me quedé de pie frente al espejo sabiendo que cualquier palabra podría atarme o liberarme. Acerca la boca el vidrio. Pronuncie el nombre de mi amigo. Dije lo que no dije aquella noche. Perdóname por no llegar. Estoy aquí. La casa respondió con una exhalación tibia, como si alguien hubiera llorado a mi lado sin ruido. El reloj del reflejo avanzó de golpe al siguiente minuto. 3:34. La grieta se cerró apenas. En el suelo, el botón sobre su montículo rodó hasta mis pies. Lo tomé y lo dejé en la media luna de sal. El zumbido cesó. Un hilo en mi muñeca se aflojó. Respire. Subí la vista y entonces la casa habló con claridad por primera vez. No fue voz, fue intención. Devuelve lo que no es tuyo y no te lleves lo que no entiendes. Miré los objetos con respeto. Los dejé donde estaban. Apagué la vela acercando los dedos sin soplar, como me enseñaron. Empecé a subir los peldaños con calma, sin voltear.
Llegué a la tapa y estaba entornada. No la recordaba así. La empujé con la cabeza. El salón de arriba seguía vacío, pero ahora el círculo de carbón parecía más nítido, como recién dibujado. En el umbral, la casa pronunció por última vez mi apodo de infancia, no como reclamo, sino como despedida. Me detuve en la puerta y dejé la sal que me quedaba en el quicio, una línea fina, y la vela blanca apagada a un lado. Salí a la calle con el olor a lluvia antes de la lluvia. Ahora te doy dos desenlaces, porque esta casa no entrega un solo destino. Final Tragico. Al alejarme, la cadena del portón se levanta sola y se cierra con fuerza. Mi muñeca arde, las marcas circulares se vuelven rojo vivo y el botón que dejé en la media luna aparece en mi bolsa horas después. Lo lanzo al piso y rueda hasta quedar apuntando a la puerta de mi recámara. Esa noche, a las 3:33, mi espejo devuelve un comedor con sillas ocupadas por sombras que no invité. Me quedo sin voz por días. La casa negra me cobró exacto. Final abierto. Camino 4 cuadras y el aire pierde su olor a carbón. En mi muñeca, el dibujo de ceniza se borra como si nunca hubiera estado. Reviso la cámara en casa y encuentro una imagen que no filmé. Un comedor en calma y una cita escrita con luz sobre el mantel. Vuelve solo si sabes devolver. Desde ese día, cuando alguien me promete algo, escucho el eco de aquella casa y sé medir el peso de la palabra. Si quieres que regrese con una ofrenda distinta y pregunte por el cuarto del espejo que no apaga la luz, suscríbete, deja tu like y cuéntame si te pasó algo similar. Tu historia puede ser la llave que alguien necesita. ¿Vas a querer que la próxima investigación sea en la casa de Aranberry en Monterrey o en la isla de las muñecas en Xochimilco? Hey Leo. Y recuerda, si una pared quemada te llama por tu apodo de niño, contesta solo después de nombrar lo que debes. Isla de las Muñecas, el canal que guarda juramentos. Si un montón de muñecas colgadas en la oscuridad te llaman por tu nombre verdadero, ¿te atreves a contestarles? Quédate hasta el final. Esta historia empieza en los canales de Xochimilco, donde el agua no solo refleja la luna, refleja lo que debes. Subí a una trajinera cuando la ciudad ya se había dormido. El remero me miró serio cuando le dije el destino y me advirtió que la isla cobra caro a quien entra por morbo. Yo le respondí que venía con respeto y con una ofrenda. Antes de avanzar, te lo pido directo. Suscríbete y deja tu like ahora, porque voy a contarte algo que no repetiría a solas. Y cuéntame en los comentarios si alguna vez un lugar te habló con tu propia voz. La trajinera cortó el agua despacio. Olía a lirio, a madera húmeda, a jacaranda vieja. En mi mochila llevaba una vela, un listón rojo, pan dulce y una botella con agua limpia. Me enseñaron a no llegar con las manos vacías. Conforme nos acercamos, las siluetas brotaron del borde negro del canal. No eran ramas, eran cuerpos pequeños paralizados en el gesto eterno de un juego roto. Muñecas con ojos nublados, otras sin cabeza, otras con la boca cosida con hilo de nylon. Colgaban como si alguna mano las hubiera detenido justo antes de caer. Bajé con cuidado. Sentí una presión leve en la muñeca, como si la isla me sujetara con un hilo invisible. Repetí mis reglas en voz baja. Pido permiso. No nombro lo que no pueda volver. No me llevo nada. En el muelle, una muñeca con vestido azul apuntaba con su mano al corazón de la isla. Una choza baja con paredes pintadas a base de lluvia. Todo estaba habitado por una presencia que no era odio ni cariño, era paciencia. Paciencia de quien espera que cumplas de una vez. Quise encender la vela y una gota que no venía de ninguna parte apagó el cerillo. Lo tomé como señal. Dicen que alguien llenó este sitio de muñecas para apaciguar un pedido que no sabía responder. Yo no vine a corregir esa historia. Vine a escuchar lo que sigue. Entonces una risa leve, sin dientes, cruzó de árbol a árbol y me llamó por un apodo que ya nadie usa conmigo. Me detuve. No era eco, era invitación. Avancé por un sendero angosto como vena. Las ramas rozaban mis hombros y cada roce dejaba un polvillo blanco que no era flor. Era pintura vieja hecha polvo. En el primer claro encontré un tendedero de historias. Billetes ajados, cartas borradas,
medallas oxidadas, una trenza de listones atada a un clavo. Leí 4 palabras escritas con plumón deslavado. No te olvides de mí. Las muñecas alrededor formaban una ronda desigual. Algunas miraban al agua, otras al cielo, otras a mí. En el suelo, señales de sal dibujaban medias lunas. Me hablaron con la voz de una niña que no era niña. No hubo frase completa, fue una sílaba interrumpida, como si la boca del agua estuviera aprendiendo a pronunciar. Era mi nombre, dicho como me lo decían cuando me escondían una sorpresa. Pensé en las reglas de quienes navegan de noche. No cortes hilos. No endereces lo que otros torcieron con intención. No asustes a quien te estaba esperando. En una rama baja, una muñeca sin ojos tenía amarrado un espejo de mano. El espejo no reflejaba mi rostro, reflejaba otra trajinera que no era la nuestra, una embarcación con la vela encendida en medio del canal, quieta como cuadro, con un hueco donde debería ir una persona. Había huellas pequeñas en el lodo, frescas. Respiré hondo y la seguí. La choza central parecía latir. Del interior salía un olor a tela húmeda y a petróleo rezagado. En la puerta, una muñeca con el torso abierto sostenía entre los dedos un papel doblado. Lo abrí. Decía lo que nadie quiere leer cuando piensa huir. No te vayas sin nombrar lo que trajiste. Mi quid heladu. Que había traído además de la ofrenda. Busqué en mis bolsillos como quien busca una fuga. Encontré una fotografía que no recordaba haber guardado. Una foto borrosa donde aparecemos dos, en la banqueta de la colonia, con la risa a medias y un futuro que ya no sucedió. Me temblaron los dedos. Detrás de mí, un cascabeleo leve movió el aire. Las muñecas parecían acomodarse para ver mejor. Encendí por fin la vela. Esta vez prendió a la primera y la llama quedó firme. Coloqué la vela frente a la puerta y puse la fotografía a un lado. Dije en voz baja porque estaba ahí. No vine a curiosir. Vine a devolver algo que me pesa. La isla se acomodó. El remero se quedó en la trajinera rezando sin mirarme. Crucé el umbral. El interior estaba tapizado de muñecas colgadas del techo como frutos secos. En el centro, un retazo de mesa sostenía un frasco con clavos, un pañuelo con agujas, un cuenco con agua estancada que no olía mal. Era agua que alguien cambió hace poco. A la izquierda, una pared con fotografías que no llegaron a quemarse. Rostros sin ojos por el humo, bocas detenidas en una palabra. Me acerqué al cuenco. El agua estaba quieta hasta que dije mi nombre otra vez. Entonces vibró y vi lo que no entra en un cuenco pequeño. Vi a mi amigo en el borde de la banqueta, de noche, esperando un mensaje que no envié. La isla usa el agua como pantalla. No te asusta con monstruos. Te pone frente al espejo de lo que callaste. Sostuve la fotografía sobre el cuenco y las muñecas crujieron como ramas que se estiran. Un susurro salió de la pared de fotos. No era voz humana, era intención. Nambra. Antes de contarte lo que dije y lo que respondieron, te lo pido directo. Si valoras este trabajo y quieres que sigamos entrando a lugares donde la noche tiene memoria, suscríbete ahora y deja tu like. Esa acción nos protege tanto como un rezo bien dicho. Déjame en los comentarios si una promesa te siguió hasta la almohada, porque lo que voy a pronunciar no lo había dicho en voz alta desde entonces, y esta isla no perdona medias tintas. Apoyé la foto, junté las manos y hablé como me enseñaron los viejos. Nombré a mi amigo. Dije que estuve ausente por miedo, que el miedo no era excusa, que me arrepentía sin adornos. Ofrecí la vela, el listón y el pan como testimonio de que no me iba a esconder más. La isla respondió a su modo. Una muñeca sin brazos cayó despacio y su cabeza se detuvo de canto en el suelo. El listón rojo se tensó sin romperse y el agua del cuenco dibujó un círculo perfecto, como si alguien hubiera girado el mundo con 2 dedos. Entonces empezó el llamado de fondo, un canto sin letra que parecía venir de debajo del agua. Las muñecas inclinaron la cara hacia la misma esquina, un gesto mínimo pero exacto. Allí, la pared tenía un hueco cubierto por telita que no correspondía a nada de la isla. Era tela de hospital, con cuentas plásticas cosidas como si fueran ojos.
Detrás, la sombra de algo que se movía sin moverse. Sentí el tirón de hilo en la muñeca, más fuerte que antes. Aquí hago una micropausa porque lo que viene define cómo salgo. Si quieres que cruce ese umbral y te lo cuente tal cual, activa la campana y suscríbete ahora. Tu clic sostiene la investigación y me recuerda que no estoy solo frente a estas cosas. Dale like si el pulso se te aceleró y cuéntame si alguna vez un cuarto te pidió elegir. Ahora respiro y sigo. Toqué el paño con la punta de los dedos. Estaba húmedo como nube. Separé la tela despacio. Del otro lado no había tierra. Había un espejo de agua metido en la pared, como si la choza se hubiera bebido un pedazo del canal y lo guardara allí. En esa agua vi no solo a mi amigo. Vi a una niña con el pelo pegado a la cara, sosteniendo una muñeca del talle. No me miraba a mí. Miraba a algo detrás de mí. Volté con la linterna. Las colgadas no estaban inmóviles. Se habían girado un poco, todas hacia la misma dirección. Nadie tocó nada. El aire inventó dedos. El agua del hueco formó una idea directa clavada en el estómago. Devolver. Entendí que devolver no es entregar un objeto, es poner la voz donde faltó. Tomé aire y hablé como si cada muñeca fuera testigo legal. Le pedí perdón a mi amigo. Prometí honrarlo con hechos. Prometí usar este canal para decirle a otros que la ausencia pesa más que la culpa y que el silencio enferma. En ese momento la vela bajó 1 centímetro sin consumirse. El listón se aflojó y la foto liberó un calor leve, casi humano. El canto sin letra se detuvo. Por un segundo, la isla respiró conmigo. Y entonces algo que no esperaba sucedió. El espejo de agua respondió con otro espejo. Te doy 2 caminos, porque la isla no tiene una sola boca. Final trágico. El espejo devuelve un cuarto que no es el mío, una trajinera vacía navegando sola. La vela, sin viento, se apaga. La choza queda a oscuras. Escucho pasos pequeños sobre el techo, como si alguien caminara con pies descalzos. Corro hacia el muelle. El remero no está. Subo a la trajinera y el palo no responde. Giramos en círculos mientras las muñecas chasquean dientes de plástico como granizo. La fotografía se me escapa de las manos y cae al agua boca abajo. Intento alcanzarla y siento una mano helada sujetarme la muñeca justo donde el hilo invisible apretaba. La trajinera se inclina. Un remolino se abre debajo. Grito el nombre de mi amigo y el agua me lo regresa al revés. Salto al muelle como puedo. La trajinera se aleja sin nadie hasta perderse detrás de un tule. Camino a la orilla con la ropa pegada al cuerpo y un frío que no pertenece a la madrugada. En casa, esa noche, a las 3:13, la llave del fregadero da una sola gota y la gota cae con un timbre metálico, como si golpeara vidrio. En mi muñeca amanece marcado un anillo rojo. Desde entonces, cada vez que prometo algo, la gota suena otra vez. Final abierto. El espejo se suaviza como párpado. La niña del agua suelta la muñeca y me mira por primera vez. No hay reproche. Hay cansancio. La vela no se apaga. El listón reposa sin tensión. Salgo a la orilla. El remero me espera con los ojos húmedos. Me pregunta si ya nombré lo que debía. Le digo que sí. Subimos a la trajinera. El canal se abre limpio. Las colgadas quedan inmóviles por fin. A mitad del trayecto, oigo una sola gota caer dentro de la choza y ver brillar el cuenco como ojo que se cierra. En casa, al revisar la grabación, encuentro un detalle imposible. En la foto borrosa ahora hay una frase escrita con luz. Vuelve solo si sabes devolver. Desde ese día, cuando alguien me promete algo, escucho el eco de la isla y aprendo a medir el peso de la palabra. Si quieres que regrese con otra ofrenda y pregunte por la niña del espejo de agua, suscríbete, deja tu like y cuéntame si alguna vez un objeto te pidió nombrarlo. Propone el siguiente sitio: Callejón del Aguacate en Coyoacán o la Casa de Aramberry en Monterrey. Te lío. Y recuerda, si un muñeco parece respirar cuando tú respiras, no estás loco. Te está midiendo. Entra con respeto, sal con enseñanza, y nunca te lleves nada que tenga ojos. Callejón del Aguacate.
El Muro que ordena firmes. Si una calle pudiera pronunciar tu nombre y atarte por el tobillo, ¿te quedarías a escucharla? Quédate hasta el final. Esta noche caminé solo por el callejón del Aguacate, en Coyoacán, y aprendí que los árboles también pasan lista. Antes de que dé el primer paso al corazón del pasaje, ayúdame a sostener este canal. Suscríbete y deja tu like ahora. Lo que voy a contarte no lo repetiría a solas. Y si alguna vez una calle te habló, cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber que no fui el único en escuchar órdenes de alguien que ya no respira. Llegué cuando la colonia estaba en silencio espeso. Las piedras del empedrado guardaban humedad y el aire olía a hoja machacada, a aguacate tierno, a polvo viejo. A la mitad del callejón, un árbol enorme levantaba el cielo con ramas que parecían brazos. Las casas, con puertas pintadas y faroles de luz amarilla, fingían que ahí no pasaba nada. Me acomodé la mochila. Llevaba una vela, una bolsita de sal y una oración que aprendí sin templo. Se habla de un soldado que volvió sin permiso, de un niño que no alcanzó a cumplir años, de vecinos que oyen la palabra firmes como si el muro mandara. Pero yo no vine a repetir versiones. Vine a escuchar si la calle me reconocía. En la primera esquina, vi un altar minúsculo, una foto borrosa, un carrito de juguete y un pedazo de cinta roja atado a la reja. No toqué nada. Dije en voz baja lo que siempre digo al entrar a un lugar que respira distinto. Pido permiso, no nombro lo que no pueda volver, no me llevo nada. La noche respondió con un crujido en las hojas, ese sonido que hace la vida cuando se acomoda para mirarte. Un gato cruzó la sombra y me marcó con la cola el camino. El viento arrastró 3 palabras apenas audibles. Pasa de frente. Lo obedecí. En la pared de la derecha, a la altura del pecho, había marcas como de uñas o de botones golpeando el revoque. Me acerqué con la linterna y vi una frase escrita con carbón flojo. Si entras, cumples. La he leído en otros sitios, pero aquí tenía filo. El árbol exhaló olor a resina y la noche se partió en 2, el antes de escuchar y el después. Sentí un tirón leve en la muñeca, como si un hilo invisible me midiera el pulso. Esa fue la primera vez que lo oí. Un paso marcado, talón y punta, resonó sin cuerpo. Luego otro, y después, la palabra que uno no espera en voz de piedra. Firmes. La orden no fue un grito, fue un acuerdo en el aire. Las hojas vibraron y los faroles se quedaron quietos, como si alguien les hubiera puesto la mano encima. Mi abuelo decía que Coyoacán está hecho de capas, que debajo de cada calle hay otra calle y debajo de cada nombre hay otro nombre más antiguo. Pensé en eso mientras veía como una sombra de uniforme se estiraba contra el muro, no un cuerpo, un contorno que copiaba el movimiento de alguien de pie. El árbol dejó caer una hoja que aterrizó de canto en la piedra. Me acerqué a la base del tronco. Había rayas marcadas en series de 5, como conteos. Alguien contaba noches o guardias. A un costado, colgaba de una rama un cordón viejo, apenas un hilo, y debajo, una canica de vidrio clavada entre las raíces. No invento nada. La vi brillar con luz ajena, como si adentro tuviera una vela diminuta. Escuché un susurro de niño sin pronunciar palabra completa. Era un balbucio que se conversa en mi apodo de infancia. Me tocaron la espalda con aire tibio. No fue hostil, fue un permiso. La calle estaba escuchándome a mí también. Le hablé claro. No vine a tentar a nadie. Vine a aprender y a dejar en paz. El pasaje respondió con un golpe seco dentro de la pared, como si una puerta se hubiese cerrado en una casa que no vemos. Seguí caminando. El empedrado se volvió más estrecho. Los muros, más altos. El árbol, más dueño. Miré hacia arriba. Una rama gruesa cruzaba de lado a lado, una especie de puente natural entre paredes. A mitad de esa rama, un trazo más oscuro, casi una cicatriz. Aparté la vista por educación. No quería imaginar. Al pie del muro, un círculo de sal dibujado a mano temblorosa. Dentro del círculo,
3 botones, una placa sin letras, un trozo de tela verde. Un vecino salió a sacar la basura y se detuvo cuando me vio. Me dijo sin mirarme que cuando la calle habla, es porque alguien dejó pendiente algo. A veces promete por miedo. Y esas promesas pesan. Le di las gracias y se fue caminando al revés, de cara a mí, como quien no le da la espalda a un altar. Las luces de las casas parecían vigilarme. Yo seguí el hilo del aire hasta llegar a una puerta despintada con un clavo largo clavado en el centro. Sobre el clavo, un listón. Detrás de esa puerta, juraría que alguien contuvo la respiración. Me quedé quieto. A veces lo único que una calle pide para abrirse es que dejes de moverte como dueño. En el silencio escuché algo que no me esperaba. El paso marcado volvió, pero no venía solo. Venía acompañado de un murmullo de voces, como nombres pasados lista en susurro. Cuando el aire pronunció mi apodo, el gato regresó y se enroscó en mis pies sin tocarme. Un gesto de hospitalidad que no le pides a un animal, pero agradeces. Encendí la vela y la puse sobre una piedra al lado derecho de la puerta. La llama quedó tranquila, sin bailar, como si alguien la sostuviera con los 2 dedos. Llevé la mano a la bolsita de sal y tracé una media luna al pie del árbol. Un saludo que me enseñaron curanderas de mercado. No espanta, acomoda. El cordón de la rama vibró apenas, casi un temblor de telaraña. Me llegó un olor limpio, a jabón de lavandería. Frente a mí, el muro dejó ver en la cal un dibujo que solo se ve cuando la luz decide. Un escudo recortado por el tiempo, una estrella, una cifra que ya nadie usa. El callejón se había puesto el uniforme. Pensé en los relatos que evitan los detalles por miedo a hacer daño. Yo no vine a exponer dolor. Vine a escuchar y a devolver respeto. El balbuceo de niño volvió, esta vez más claro. No entendí una palabra, entendí la intención. Juega. Sentí en la suela del zapato una canica que no estaba hace un segundo. La tomé con 2 dedos y la dejé al pie del tronco, junto a la otra. Las 2 hicieron el mismo brillo imposible, como ojos sin cuerpo. En ese instante, la pared exhaló una orden breve. Alto. Y después, como si la calle hubiera recordado a quien esperaba, volvió a decirlo. Firmes. No pude evitarlo. Mis talones se juntaron solos. El gato se apartó 2 pasos. El aire se espesó. Escuché una voz de hombre joven, gastada, que pidió contraseña. La palabra me fue dictada por la memoria de alguien que no conocí. Dije la primera sílaba y la noche bajó un grado de golpe. En la rama, el cordón dejó caer un hilo que me rozó la muñeca. Sentí el tirón conocido. La calle me había aceptado como testigo. En ese segundo, el clavo de la puerta giró como si un dedo invisible lo intentara desenroscar. No lo consiguió. La madera gimió con resaca. Detrás, una respiración contenida. Tenía que decidir si preguntar o callar. Elegy pregunter. Llamé a la puerta con los nudillos, 3 veces, suaves, igual que quien no quiere despertar a un enfermo. No hubo respuesta. Hubo un cambio en la luz. El farol de enfrente tomó un tono más dorado y el empedrado mostró manchas antiguas que no eran aceite. Eran mapas. Me acerqué al mapa más claro y le leí rutas. Una flecha hacia el árbol, otra hacia el muro, otra hacia un recodo donde la calle se estrecha tanto que 2 sombras no caben juntas. El mismo vecino que me habló antes asomó medio rostro y dijo que si iba a cruzar, cruzara con respeto y sin mirar hacia abajo en el tercer paso. Se metió de nuevo. Yo respiré y hablé como me enseñaron las abuelas. Vengo a cumplir con la voz. Vengo a hablar por lo que callé. Vengo a no llevarme nada que tenga ojos. La calle se relajó medio centímetro. Entonces lo escuché claro. Una voz infantil, no de fantasía, de niño bien plantado, preguntó si había traído el juego. No supe qué juego. Vi mis manos. El reflejo en la ventana devolvió una cuerda que no llevaba. Era la misma cuerda que colgaba de la rama, pero limpia, nueva, lista para brincar. Entendí. Había que ofrecer tiempo, no cosas.
El cordón bajó hasta tocar la piedra y se acomodó en el suelo como serpiente sin veneno. Del muro llegó otra orden leve. Paso redoblado. Y el árbol soltó 3 aguacates pequeños que cayeron despacio, sin golpe, como globos. El aire me estaba poniendo una prueba. Aquí hago una micropausa porque lo que viene es la parte donde asumiré una deuda que no es mía y puede cobrarme caro. Si valoras que avance sin cortar atajos, suscríbete y activa la campana ahora. Tu clic nos mantiene investigando con respeto, y tu like es la luz que me permite caminar. Déjame en los comentarios si alguna vez un lugar te pidió jugar sin reglas escritas. Sigo. Tomé la cuerda invisible y la giré en el aire. No era pesada. Pesaba como la culpa bien nombrada. La voz de niño aplaudió una sola vez. El paso marcado se colocó detrás de mí, cercano, paternal y triste. El árbol crujió como cama. Comprendí que el clímax no sería ver una sombra, sino decir una frase que me faltó en vida y la calle necesitaba oír. Tenía que hablar con el joven de uniforme y con el niño a la vez, uniendo tiempos. Dije que lo sentía. Dije que nadie debía haber mandado a la noche a quien no sabía aún defenderse. Dije que ya no iba a silenciar historias por miedo a ofender a los vivos si con eso negaba justicia a los ausentes. El muro vibró como tambor lejano. El paso marcado retrocedió una línea, cediendo espacio. La cuerda invisible subió sola, y por un segundo la vi tensa a media altura, no para castigar, para girar como juego, y supe que podía continuar o salir de ahí sin mirar atrás. Te doy 2 salidas, porque el callejón del aguacate no ofrece un solo destino. Final Tragico. El tercer giro de la cuerda se enreda en mi muñeca con fuerza y me jala hacia el muro. No me golpeo. Quedo pegado a la cal helada, con el corazón trastabillando al ritmo de los pasos que no son míos. La vela se apaga sin humo. El gato arquea la espalda y huye con un maullido que parece un nombre. La orden firme se convierte en sentencia. La cuerda quema y deja una marca roja alrededor de mi piel. Intento pronunciar la contraseña, pero mi boca solo da una palabra rota. El árbol suelta una rama menor que cae a centímetros de mi hombro. Me desprendo y corro sin mirar abajo en el tercer paso, como me dijeron. Al llegar al final del callejón, el aire huele a metal viejo. En casa, a las 3:13, oigo pasos en mi pasillo y la palabra alto escrita en el espejo con vaho. Desde entonces, cada vez que prometo investigar un sitio, la cuerda en mi muñeca late por dentro. Final abierto. El tercer giro de la cuerda se disuelve como si hubiera cumplido su figura. La vela baja sin apagarse y la luz toma tono de amanecer aunque sea noche. La voz de niño dice gracias como quien aprende una palabra nueva. El paso marcado se aleja hacia el fondo del callejón y retorna convertido en arrullo. El cordón de la rama se suelta solo y cae en mis manos en forma de lazo flojo. Lo dejo al pie del árbol junto a las canicas. La puerta despintada se abre un dedo y después se cierra, no como rechazo, como saludo. Camino hacia la salida con la sensación de que alguien pequeño camina a mi lado, pero no se queda. En casa, al revisar la grabación, encuentro una imagen que no filmé. Un empedrado limpio, una sombra de niño saltando la cuerda, y la palabra cumple escrita con polvo. Si quieres que regrese con ofrenda distinta y pregunte por los conteos marcados en el tronco, suscríbete y deja tu like ahora. Escribe si te ha pasado algo similar y dime qué lugar te llama para el próximo episodio. Casa de Aramberry en Monterrey o la Zacatecana en Querétaro. Yo leo todo. Y recuerda, si un árbol te ordena firmes en voz de aire, no corras a la primera. Nombra lo que debes, juega una vez, y sal con respeto, porque hay calles que no olvidan y solo perdonan cuando escuchan verdad.